Sí, sí, Buen, buen día, buen día. Empezamos entonces el tema. Eh, Buenos días a todos. Entonces, eh, el tema en realidad es un tema bastante largo, largo, y vamos a tratar de hacer de que sea comprensible. Es un tema de repente un poco complejo por por las múltiples, digamos, pruebas que nosotros utilizamos para diagnóstico de bienestar fetal. Entre, caramba, siguen ingresando, pues es lo que no me gusta de esto. Una de las cosas importantes para poder comprender un poco el bienestar fetal es la funcionalidad de la placenta. No se olviden que el único órgano temporal en la mujer durante el embarazo es la placenta. Realmente es considerado un órgano vital porque es a través de esta que se hacen los diferentes intercambios de nutrientes y oxígeno entre lo que es la madre y el feto. Entonces es a través de ella y a través de sus vellosidades es que la sangre que le proporciona la madre, obviamente una madre sana, va a pasar libremente a través de las vellosidades hacia el fetito a través de la vena umbilical y va a retornar obviamente todo lo que son sus desechos a través de las arterias umbilicales hacia la placenta. Entonces consideramos una placenta y tres vasos, una vena que lleva sangre oxigenada y dos arterias, perdón, dos arterias que llevan sangre desoxigenada. Entonces decíamos que la placenta cumple función importantísima durante la gestación nutricional y respiratoria. Respiratoria en el buen sentido de la palabra. Se refiere al intercambio de oxígeno principalmente, ¿no? Que se produce entre la madre y el feto. Y nutricional entonces es la que se refiere al intercambio de nutrientes que pasan también de la madre hacia el feto a través de la placenta. ¿No? Entonces, la alteración en la funcionalidad de la placenta va a traer consigo muchas patologías, muchos problemas al producto. Respiratoria decimos que porque va a llevar oxígeno a través de esta, o sea, se va a poder, va a dejar pasar de la madre al feto el oxígeno y si no hay oxígeno, pues entrará en un déficit de oxígeno que se llama hipoxemia y esta a su vez va a llevar a una acidemia y por lo tanto la acidemia va a llevar a un riesgo o daño fetal y el daño fetal puede llevar finalmente a una insuficiencia cardíaca y paro en el corazoncito del feto. ¿No? Entonces, el metabolismo anaeróbico, como ustedes ya saben, es la formación de ATP en la célula, ¿no? Pero sin el uso del oxígeno. Entonces, recurre a este metabolismo anaeróbico en algún momento determinado de la gestación, cuando el aporte de oxígeno no es suficiente o hay alguna patología principalmente materna o puede ser también de causa fetal, pero en este caso materna como la hipertensión gestacional, que es uno de los ejemplos más clásicos que no permite el intercambio de oxígeno y nutrientes a través de la placenta.
¿Cuál sería el objetivo de la evaluación del bienestar fetal? Entonces, el principal es el diagnosticar que ese fetito esté bien. Y obviamente si no está bien, el fetito va a estar mal. O sea, vamos a detectar riesgo de hipoxemia principalmente y acidemia en el feto, ¿no? Y nos permite esto también a nosotros poder evaluar qué es lo que nosotros podemos hacer para poder subsanar, para que este fetito no entre en hipoxemia, acidemia y después termine en un óbito fetal o finalmente un daño neurológico severo que pueda después traer consecuencias al nacimiento. Entonces, nosotros con esto, con este método de diagnóstico, vamos a poder tomar algunas medidas correctivas de repente para mejorar el bienestar de ese fetito. Bien, ¿cuáles son los métodos que nosotros utilizamos en la evaluación del bienestar fetal? Entonces, tenemos muchas cosas que hablar para evaluación. Entonces, entre estas tenemos las pruebas. Caramba, me interrumpen mucho. Conjunto de pruebas clínicas para determinar si el feto está en buenas condiciones. O sea, nos referimos a muchas pruebas desde las clínicas, como les decía, hasta pruebas bioquímicas, ¿no? Ver con estas pruebas bioquímicas o pruebas biofísicas también, ver si el intercambio de oxígeno y nutrientes en el fetito están bien. Un segundito, por favor. Entonces, ya les había mencionado antes la importancia de estas pruebas, llamémosle así, respiratorias, que hacen nada más que el intercambio de oxígeno y la evaluación de la unidad fetoplacentaria, que en todo caso vendría a ser madre, placenta, feto. Tenemos para la evaluación de bienestar las pruebas bioquímicas y las pruebas biofísicas. Entre las pruebas bioquímicas tenemos la alfa-fetoproteína, que es un... En realidad vamos a pasar un poquito rápido porque estas pruebas bioquímicas se las utilizaban antes. Actualmente están en desuso, ya no las utilizamos porque el avance de la medicina ha sido muy rápida y a grandes pasos. Por lo tanto, hay otros métodos que sustituyen a estos métodos de evaluación de bienestar fetal, como son los marcadores bioquímicos. Entonces, las vamos a pasar un poquito más rápido. Entre ellas tenemos principalmente tres: es la alfa-fetoproteína, el estradiol o el estriol y el lactógeno placentario. Son tres marcadores que se utilizaban antes para evaluación de bienestar fetal. Entonces, es una proteína plasmática fetal. Esto vamos a pasar un poco rápido. Producción, donde se produce la alfa-fetoproteína, principalmente en el saco vitelino y en el higadito fetal. ¿Qué utilidad clínica tiene? Entonces, con la alfa-fetoproteína, nosotros cuando hacemos la dosificación o dosaje de alfa-fetoproteína en la madre, en el plasma materno, entonces vamos a nosotros determinar qué riesgo tiene ese fetito de estar padeciendo
alguna malformación congénita y de esta manera nosotros poder detectar eh, bienestar fetal, o sea, en todo caso, el deterioro del fetito. La alfa-fetoproteína también se encuentra elevada en sangre materna cuando hay principalmente, les decía, malformaciones congénitas. Y obviamente para nosotros hacer necesitamos valorar, tener a mano todos los laboratorios o el laboratorio a mano que nos puedan hacer la detección precoz de algún defecto en el producto. Si bien en la actualidad tenemos el avance de la ecografía, pues con la ecografía nosotros podemos detectar ya si existe alguna anomalía en el producto, entonces principalmente los defectos del tubo neural, eh, algún problema abdominal como la gastrosquisis, algunos problemas, el onfalocele, estos en la pared abdominal, entonces eh, podemos detectar esa anomalía y que obviamente detectando esta anomalía vamos a poder nosotros de repente decir este feto no está bien, no va a ser viable, la mejor condición para este feto es la interrupción. Y si la alfa-fetoproteína está disminuida, entonces nosotros utilizamos mucho este marcador de la alfa-fetoproteína para el estudio de screening entre 11 y 14 semanas, para el diagnóstico del síndrome de Down principalmente y trisomía 18. Entonces, inclusive el síndrome de Patau, que es la trisomía 13. Entonces, podemos utilizar el alfa-fetoproteína, pero con otros fines, como les decía, diagnóstico de cromosomopatías. Entre otros tenemos, les decía, el estriol materno urinario, que se lo puede tomar tanto en la sangre materna o en la orina de 24 horas, ¿no? De la madre. También es de utilidad, pero como les digo, es un manejo de repente más prolongado porque con una ecografía, por ejemplo, con un estudio Doppler, reemplazamos todo. O con un perfil biofísico reemplazamos todo esto. O con una cardiotocografía, si bien el registro basal, o sea, la cardiotocografía, el perfil biofísico y la Doppler flujometría se complementan, la Doppler flujometría pues ha reemplazado prácticamente a todos estos. Si hacemos como parte de rutina la dosificación, por ejemplo, de este estriol, nosotros debemos tener valores mayores a 12 miligramos en un fetito que esté absolutamente normal. Menores a 4 miligramos, nosotros vamos a estar frente a un fetito de repente en riesgo. Y entre 4 y 12 vamos a estar con un fetito en riesgo. Esa, en términos generales, la evaluación del estriol materno, ¿no? Principalmente les decía, se puede hacer en sangre como en la orina, pero generalmente hacemos en orina de 24 horas y esos serían los resultados a encontrar y nosotros determinar de repente el bienestar fetal. Luego viene el lactógeno placentario, les decía, en la que también nos va a permitir hacer la evaluación de la placenta, la evaluación de la función de la placenta, ¿no? Entonces, este lactógeno placentario, una hormona sintetizada en el sincicio trofoblasto en la placenta, ¿no? Tiene valor, ¿no? Pero es más importante entre la 34 y 36 semanas para valorar función, pero de repente no nos es útil antes, ¿no? Porque si yo detecto, por ejemplo, por ecografía en el primer trimestre una malformación congénita, de nada me sirve hacer
O sea, prácticamente no se haría un lactógeno placentario porque esta gestación sería interrumpida. Entonces, la utilidad como que viene siendo más en el tercer trimestre, ¿no? De cómo está funcionando esta placenta. ¿No? Entonces, nos ayuda a valorar la función de la placenta en patologías, ya sean maternas, fetales, y el valor es eh, menor a 4 miligramos, son en realidad de mal pronóstico. ¿Cuál es la finalidad entonces de todas estas pruebas utilizadas en los marcadores bioquímicos, detección de aneuploidías y evaluación funcional? Prácticamente es eso, ¿no? Pero eso también, como les digo, es de su utilidad en gestaciones tempranas, como son en las cromosomopatías, por ejemplo, o en las malformaciones congénitas. El lactógeno placentario, pues en el tercer trimestre no sería útil. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que actualmente nosotros estamos utilizando? Entonces, es los usos de doble, triple, cuádruple marcador, como son la alfa-fetoproteína, la hormona gonadotrófica coriónica, el estriol o estradiol no conjugado y la inhibina principalmente como marcador de cromosomopatías en el segundo trimestre. Detección de aneuploidías ya actualmente que se realiza en la sangre eh, materna, en la sangre periférica materna, ¿no? Donde detectamos el ADN fetal libre en la sangre materna. Y principalmente la Doppler flujometría de las arterias, en este caso las más utilizadas que vendrían a ser las arterias uterinas, arteria umbilical, cerebral media, además del perfil biofísico y el test no estresante, o sea, el registro cardiotocográfico. Vamos a entrar a los métodos clínicos rápidamente, se los voy a mencionar. Tenemos la medición de la altura uterina, la estimación del peso fetal, el líquido amniótico, la frecuencia cardíaca fetal y los movimientos fetales que la madre pueda registrar durante la gestación. Entre las pruebas diagnósticas no invasivas, ¿no? Es decir, que no tenemos que hacer ningún tipo de intervención en la gestación, o sea, invasiva. Tenemos el flujo Doppler o la flujometría Doppler, ¿no? Entonces, esta ya es un método, en este momento el último eh, método de apoyo diagnóstico, ¿no? Que nos permite a nosotros diagnosticar alto riesgo en la gestación. Ya les decía, la cardiotocografía o el monitoreo fetal electrónico también a través del registro basal no estresante también es útil, pero también es como que está siendo un poquito relegado por la Doppler flujometría. El perfil biofísico también de igual manera, pero ya les decía, estos tres se complementan. Y dentro del perfil biofísico hacemos como marcador crónico la valoración del índice de líquido amniótico. Esas eran las no invasivas. Ahora entramos a las invasivas y tenemos la amnioscopía, la cordocentesis, fetoscopía y amniocentesis. Estos cuatro métodos nos permiten también valorar riesgo en el fetito en esa gestación. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer intervención y eso ya de por sí requiere invasión, es decir, entrar dentro de la cavidad para poder nosotros eh, sacar alguna sustancia, como por ejemplo, si hacemos una cordocentesis, sacamos sangre de la vena umbilical, si hacemos una fetoscopía, haremos algo en el feto, una cirugía fetal o una amniocentesis para sacar líquido amniótico.
La amnioscopía en realidad no es tan invasivo, digamos, porque entra un amnioscopio a través de la vagina en un cuello dilatado y vemos las características del amnios primero y luego las características del líquido amniótico en el momento que uno hace o se considera invasivo al estar entrando en contacto directamente con la membrana amniótica, ¿no? de ese saco gestacional y ver las características de ese líquido amniótico. Entonces, estas cuatro serían las cuatro pruebas invasivas para diagnóstico de bienestar fetal. Bien, en los métodos clínicos tenemos la altura uterina y en la altura uterina, pues eh, mm, vemos, quizás ayuda en un centro de primer nivel o los centros de primer nivel, o quizás de utilidad en centros ah, periféricos o de provincia principalmente, ¿no? Sin embargo, Punata, Quillacollo, Sacaba son considerados provincias, pero ya sabemos que en estas provincias ya cuentan con hospitales de segundo nivel y ya pues la Doppler flujometría, la cardiotocografía ya están instauradas en estos centros. Entonces, ya de por sí como que estos métodos clínicos vienen siendo relegados. Entonces, la altura uterina eh, puede servirnos de utilidad si el feto está orbitado, por ejemplo, si no hay movimientos fetales que nos hace de que una altura uterina que debería estar normal, al estar orbitado el fetito, automáticamente esto se apelotona y la altura uterina disminuye. O en caso de pérdida de líquido amniótico, también la altura uterina disminuye. O en caso de que más bien la altura uterina esté muy avanzada, muy alta, entonces nos haga sospechar de polidramios. Entonces sí, teniendo estos datos con valoración clínica de la altura uterina, nosotros podemos decir esta gestación es de riesgo, es mejor referir a un segundo nivel o a un tercer nivel. Entonces, la altura uterina nos ayuda, si es pequeñito, entonces nos ayuda a determinar o a por lo menos predecir restricción de crecimiento intrauterino, porque está pequeñito ese útero, si debería estar con una determinada altura uterina. Entonces, nosotros predecimos por la altura uterina si ese fetito está en riesgo de sufrir algún problema. Se me va a terminar el tiempo, jóvenes. Vamos a 10 minutos todavía tenemos. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible. Y luego ingresamos. Van a tratar de ingresar lo más rápido posible, jóvenes, por favor. Entonces, métodos que nuevamente seguimos con la altura uterina aumentada. ¿Cuándo vamos a tener una altura uterina aumentada? En el embarazo molar, en un embarazo gemelar obvio, en un polidramnios, en una asitis fetal, un tumor abdominal, también los miomas que nos van a hacer variar o hacer un mal diagnóstico de la altura uterina. Y un crecimiento intrauterino lento, bajo peso fetal, situación transversa, oligohidramnios, malformaciones fetales, abortos retenidos y muerte fetal. O sea, es lo que les mencionaba antes. Entonces, una disminución de la altura uterina nos va a hacer sospechar de todo esto, que el fetito esté con bajo peso, que esté con restricción o de repente esté en una situación transversa, que es lo que dicen las madres generalmente, dicen, ay, mi guagüita está a lo ancho, está echadito a lo ancho, dicen, ¿no? Entonces, o finalmente un oligoamnios, oligohidramnios severo que se puede dar en una hipertensión gestacional o en una rotura prematura de membranas o una malformación congénita, una anencefalia que esté dando una disminución del polo cefálico, que esté dando restricción, entonces un aborto retenido, o sea, una gestación que supuestamente debería estar con 25 semanas, de repente está con menos de 18 semanas porque se ovitó hace más de 3, 4 semanas.
y una muerte fetal, ¿no? Entonces, esos hacen que la altura uterina esté disminuida. Ahora, la estimación de peso fetal eh, es un subjetivo, ¿no? Entonces, podemos nosotros decir, sí, puede ser que esté o no esté con bajo peso. Entonces, cuando el observador o el obstetra ya tiene mucha experiencia, entonces él por la altura uterina y de forma clínica puede decir, este fetito es pequeño, puede ser que sea pequeño para la edad gestacional, fisiológico, o puede estar restringido, ¿no? Entonces el error, dicen en manos entrenadas, es del 10%. Pero ¿quiénes están generalmente haciendo esos controles prenatales en primer nivel? Generalmente son médicos generales. No quiero decir con esto que ustedes no estén capacitados, pero que tienen que tener la suficiente capacidad de poder hacer un diagnóstico de la altura uterina y del peso fetal solamente con hacer un buen examen clínico en la madre gestante. Hay un error del 10%, pero en manos entrenadas, ¿no? Entonces, el margen de error por la ecografía viene siendo el 10%, casi igual, pero yo creo que la ecografía tiene un mejor diagnóstico en realidad al peso fetal estimado. La otra es que tengamos un útero muy grande y sea un feto grande, fetos con más de 4 kilos de peso. Entonces ya, o que esa madre, por ejemplo, esté en la pared abdominal con mucha grasa, ¿no? Entonces si hay mucha grasa, pues dificulta la valoración tanto de la altura uterina como del peso fetal. Hablábamos del líquido amniótico, entonces se produce durante 3 veces aproximadamente al día. Luego hay la producción por la orina fetal, el fluidito pulmonar, las membranas ovulares también producen líquido amniótico y la reabsorción está producida por la deglución. Entonces se produce y deglute el feto, produce y deglute. ¿No? Entonces, perdón. Entonces, evolución con la edad gestacional aparece a las 9 semanas. El líquido amniótico en realidad decimos líquido ovular porque tenemos líquido en la cavidad coriónica y tenemos líquido en la cavidad amniótica a las 9 semanas. Aumenta a partir de las 10 semanas porque el fetito ya empieza a orinar a partir de las 10 semanas. Entonces, el volumen en promedio hacia los 7 meses, 7 meses y medio, es de 700 a 800 ml a las 32 semanas. 32 semanas viene siendo como que 7 meses, 7 meses, 7 meses, una semana, ¿no? Y a partir de esta edad, hacia a las 40 semanas, va disminuyendo poco a poco. Seguimos evaluando entonces en la evaluación clínica en el tercer trimestre el oligoamnios y el polidramnios que habíamos mencionado, que tienen múltiples causas de oligoamnios y polidramnios. Un ejemplo de oligoamnios podría ser daño renal, o sea, que tenga una enfermedad, una displasia quística renal bilateral en el fetito, o una agenesia bilateral que pueda llevarnos a un oligohidramnios. Y de causa materna, por ejemplo, la hipertensión gestacional puede llevarnos a un oligoamnios, solamente como ejemplos. Y un polidramnios, generalmente trastornos del sistema nervioso central, ¿no? Que no permiten la deglución, trastornos obstructivos como la atresia duodenal, la atresia esofágica, o también el labio leporino principalmente, ¿no? Produce polidramnios porque el fetito no puede deglutir, o sea, se produce, no puede deglutir, por lo tanto, no existe la reabsorción como debería ser. Entonces, aumenta el líquido amniótico porque se está produciendo, pero no se está reabsorbiendo. Entonces, en estas gestaciones, por ejemplo, al feto no se lo puede palpar bien, como en el oligoamnios. En el oligoamnios se le puede palpar sus partes fetales, en el polidramnios no. El feto pelotea, es imposible de palpar sus partes fetales.
¿Cómo confirmamos entonces el oligoamnios? Vamos a confirmar. Puede ser clínicamente por la altura uterina, habíamos dicho, pero esto generalmente confirmamos por ecografía, ¿no? Entonces valoramos el índice de líquido amniótico. Aquí no es válido la rotura de membranas, ¿no? Ya la rotura es clínica porque la paciente viene con el antecedente y dice, he perdido líquido se me ha roto la bolsa de las aguas, dicen, ¿no? O la fuente, dicen los pacientes. Entonces, ya en este caso es clínicamente y prácticamente el confirmatorio sería la ecografía de oligoamnio severo. Entre los otros métodos tenemos los movimientos fetales, cómo la madre puede percibir los movimientos fetales y poder detectar bienestar fetal. Entonces, generalmente la madre piensa que a partir de que ya está gestando, por decir, me ha atrasado 2 meses, 3 meses ya, pero no se mueve la guaguita, no se mueve mi guaguita, dice. No, los movimientos fetales se perciben a partir de las 18, 20 semanas de gestación. Entonces, eso también se tiene que explicar a la madre que ella va a empezar a percibir a esa edad gestacional. Eh, Normalmente en el control prenatal, ustedes como médicos generales tienen que hacer en el interrogatorio, primero que obviamente que esté más allá de las 20 semanas para nosotros poder evaluar y decir a la madre, siente que se mueve, cuánto se mueve, ha controlado alguna vez la agüita cuánto se mueve en una hora. Entonces, eso es importante para que ustedes puedan eh, indicarle cómo debe registrar o cómo debe controlar los movimientos fetales en una hora o 2 horas. Entonces, es importante que eso sepa la madre porque a través de esto puede ser que el feto esté en riesgo. Ella, la madre, no sabe, pero puede ser que esté cursando con algún problema, con alguna patología. De repente ella no sabe, ella está de repente bien, pero de repente el feto no está bien o esa placenta no está bien y ese fetito no se mueve. Entonces, por lo tanto, esos movimientos son de alerta, ¿no? Entonces va a llamar la atención y la madre va a decir, mi guagua no se mueve, horas no se mueve y de repente un poquito se mueve. Entonces, fíjense que es importante la detección de los... ah, movimientos fetales detectados por la madre. Entonces,